Bueno, ampliando lo dicho anteriormente sobre Grecia, cuando hablamos de civilizaciones prehelénicas, estamos hablando de un pueblo que vivió en el territorio de los griegos antes que llegaran los griegos. Es un pueblo de origen desconocido, cuyo idioma actualmente no se conoce. Fue descubierto a comienzos del siglo XIX y demostraba un enorme grado de avance, sobre todo cultural. Era un pueblo pacífico, no había ciudades amuralladas, y en uno de los juegos participaban tanto los hombres como las mujeres, lo cual era totalmente excepcional en aquella época. Cuando este pueblo desaparece, con el tiempo van llegando las 4 tribus helenas al territorio de Grecia. Acuérdense que se llaman helenas porque son, según la mitología griega, los 4 hijos de Helén, que son los dorios, jonios, eolios y aqueos. Van llegando en distintas oleadas, en distintos tiempos, y fundan después con el tiempo distintas ciudades. Cuando hablamos de la Grecia arcaica, es decir, antes de la formación de la polis, acuérdense que la polis es la ciudad-estado, Esparta y Atenas son polis. Grecia nunca tuvo una capital. Grecia fue el mundo griego, no el país griego. Cada ciudad era como un país en sí mismo. Cuando ustedes estudian la Grecia arcaica, hay un tema que se pregunta bastante, que está en esta página del libro, que para que ustedes lo vean, sería la página 142, que se llama La Grecia arcaica, y habla de el oikos, acá, que es la unidad económica que regía antes en la Grecia arcaica. Este es un tema también que se pregunta en el parcial. Y con respecto a Esparta y Atenas, estudien cómo es la composición social, que es más o menos parecida. Siempre hay 3 clases sociales: una clase alta, que son los descendientes de los fundadores; una que es minoritaria; una clase media, un sector medio, que son los hombres libres que se dedican al comercio, pero que carecen de derechos políticos, tienen todos los derechos menos los derechos políticos; y la tercera clase son los esclavos, que generalmente eran personas libres que perdían su libertad por deudas, porque la única garantía que tenía el acreedor sobre el deudor era la persona física, la libertad del deudor. Y en cuanto a la división política de Esparta y Atenas, hagan un cuadro comparativo. Uno es una democracia, Esparta es una monarquía; en cambio Atenas pasó por los distintos estadios, pasó por la aristocracia, la timocracia, la tiranía, y llegó a la democracia. Eso es más o menos como deben encarar el estudio de Esparta y Atenas, haciendo cuadros comparativos con las distintas instituciones políticas. Ya les digo, socialmente son bastante parecidos, las dos tienen esas 3 clases, pero cuando hablamos de los reformadores de Atenas o legisladores, son Dracón, Solón, Pisístrato y Clístenes, que son los que representan las 4 formas de gobierno que tuvo Atenas. Y al final este apuntecito del libro también habla de la sociedad, del matrimonio, que es más o menos lo que tienen que ir sabiendo. Resumiendo, civilizaciones prehelénicas: la egeo-minoica fue la primera. ¿Por qué egeo-minoica? Porque tenía su centro de operación en el mar Egeo, y minoica porque un legendario a los reyes se le llamaba Minos. El que ustedes pueden recordar es la historia del Minotauro y el laberinto, Ícaro, Dédalo. Toda esa historia se desarrolló teóricamente, según la mitología, en esa civilización prehelénica. Y luego llegan las 4 tribus griegas: los aqueos, los dorios, los jonios y los eolios, que se asientan en distintos lugares del territorio griego. Lo único que tenían en común los griegos, las únicas 2 cosas que tenían en común, era la lengua y la religión. Los Juegos Olímpicos, que se originan en Grecia, eran juegos religiosos donde podían participar todos aquellos que hablaban la lengua griega y creían en los mismos dioses.